nació? Yo nací en Esquina, provincia de Corrientes, porque mi padre era empresario teatral y en una gira, bueno, yo nací la última de sus hijos, bueno, fui yo, y nací, me tocó nacer en Esquina, Corrientes. Ah, correntina. Soy correntina y recién conocí Corrientes, y no, mi pueblo no lo conozco todavía, pero lo conocí en una gira después, conocí la capital, ¿no? O sea que su relación con Corrientes siempre fue con las giras. Sí. ¿Cuántos hermanos eran? Bueno, ahora desgraciadamente ya no queda ninguno. ¿Pero cuántos eran? Éramos 4 de mi madre y uno más mayor que era del primer matrimonio de mi padre. Y la última que murió fue una hermana mía que vivía en Uruguay. Ahora, Irma, usted era la menor, ¿fue la única que se dedicó? Sí. ¿Qué pasaba con sus hermanas? ¿No les atraía? No, parece que no. ¿Y usted cómo llega al teatro? ¿De la mano de papá? Bueno, de la mano de papá, porque mi padre siguió siempre en el ambiente artístico, después hacía representaciones de compañía, ¿no? Era el representante y bueno. ¿Cómo se llamaba su papá? Fidel Córdoba. Ajá. Y el hermanastro mío también, Fidel, que después siguió él con el teatro, porque mi padre fue empresario del Teatro 3 de Febrero de Paraná. Hermoso teatro. Hermoso teatro, al cual he ido después a trabajar. Y en ese escenario yo aprendí a caminar. Porque nosotros vivíamos, habían hecho hacer una casita ahí arriba del teatro, ¿no? Y vivíamos allí, se comunicaba el teatro con mi casa. Y bueno, mi madre a veces me llevaba y me ubicaba en el antepalco. Ella tenía un palco designado para ella y con los otros hermanos y me ubicaban allí, había una cunita y ahí yo he escuchado muchos textos de obras. ¿Su madre era Pero yo dormía. ¿Su madre era No, actriz, Irma? No. Pero le gustaba el teatro. Ah, sí, sí. ¿Con qué debutó, Irma? Yo debuté, tuve el debut de la compañía infantil, porque mi padre, cuando Angelina Pagano formó una compañía infantil, él quería que yo fuera de él. Entonces me llevó, me hicieron una prueba y me pusieron en el cuerpo de baile. Hice una prueba de actriz y me pusieron en el cuerpo de baile. ¿Y sabía bailar? No, aprendí allí. Aprendí, sí, en los primeros tiempos bailaba. Y después, bueno, empecé a hacer personajes. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a bailar? Y tendría 13 años, 12, 13. De allí salieron varias actrices, ¿eh? Sí, no muchas, después se retiraron, pero hubo algunas que siguieron esta carrera, no muchas. Estaba, bueno, Pelichota, una actriz que se llamaba Pelichota, igual que el actor que trabajó mucho en teatro, Pascual Pelichota, y estaba Teresita Padrón, que era bailarina. Esa sí siempre fue bailarina y buena.
hubo varias, pero después fueron dejando. La única que se quedó fui yo. ¿Cuál fue la primera obra de texto? De texto, bueno, ya le digo, primero hicimos obras escritas especialmente para la compañía infantil. El sueño de Pelucita, El gato con botas. Hacíamos repertorio para niños, hecho por niñas. Y bueno, muy lindas obras. Y Angelina nos dirigía. ¿Y al teatro de adultos? ¿Eh? ¿Y al teatro de adultos? Al teatro de adultos con Blanca Podestá, empecé. Pero más que todo porque ella me vio haciendo una imitación de Berta Singerman. Y entonces yo hacía en la compañía de Blanca Podestá algunos papeles y un fin de fiesta, donde imitaba a Berta Singerman, a Susana Maizani, a Sofía Bozán. ¿La conoció a Berta? Sí, claro. ¿Ella supo que usted la imitaba? Ella supo, sí. ¿Y qué dijo? No, no le molestó, parece. Porque en general le molestaba. Y a la hermana también le molestaba. Cuando conocí a la hermana Paulina, con quien después fuimos grandes amigas, a ella no le gustaba que imitaran a su hermana. En cambio el padre, cuando Berta andaba en gira, me llevaba a veces a los teatros, al Soleil y a no sé cuántos teatros, a hacer la imitación de Berta. Al padre le gustaba mucho. ¿Cómo llega al cine, Irma? Y al cine llegó un poco por casualidad, como siempre pasa. Porque yo trabajaba en la compañía de Eva Franco y, bueno, empecé a ver cómo fue que empezó mi... Perdón, Sí, ¿se no, puede cortar? Sí, no hay problema. Sí, Irma. sí. Lo cortamos, Irma. Sí, no hay Sí. problema. Te voy a pedir una cosa, Irma. Trata de, cuando ella te pregunta sobre Berta Singerman, por ejemplo, repetí, Berta Singerman, Sí. como no vamos a poner la pregunta para que se sepa de quién estás hablando. Ah, sí, sí. ¿Está? Ah, repito lo Claro, que repetí ella la me ha pregunta. preguntado. Exactamente. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cómo había llegado al cine? Pero si no se acuerdan... Ah, no. sí, no, como no me voy a acordar. Yo trabajaba en la compañía de Eva Franco. Sí. Y allí trabajaba también Enrique Serrano. Y Enrique Serrano era muy amigo de Manuel Romero y Bayón Herrera. Cuando ellos resuelven hacer su primera película aquí, porque habían hecho una en Francia, pero aquí no, entonces eligen el elenco de Bayón Herrera y Romero, porque figuraba todo en un teatro de revistas, y entonces eran todos los que trabajaban allí, trabajaban en la película. Y Alicia Viñoli tenía que hacer la vedette. Pero Alicia Viñoli a último momento renunció. Entonces Enrique Serrano me recomienda a mí. Como yo a veces cantaba en algunos fines de fiesta y todo eso, bueno, y ahí empecé así, en Noches de Buenos Aires. Y después hice El caballo del pueblo. El personaje en realidad no me iba mucho a mí, porque tenía que ser una mujer casada con un amante y qué sé yo. Y entonces, bueno, pero lo hice igual. Me pusieron muchas cosas y tules y bueno, hice el papel.
Y después de eso, entonces inmediatamente después se filma El caballo del pueblo. Ahí sí, también trabaja Torri y yo hago la damita joven, la novia de Torri. Tuvo muchas películas con Torri. Sí, con Torri hice El caballo del pueblo, después hice, que ese era un argumento escrito para Carlos Gardel. Y él no lo alcanzó a hacer, y entonces lo hizo Torri, y yo lo acompañé. Y trabajaba Olinda Bozán, trabajaba mucha gente, un gran reparto, Severo Fernández, mucha gente, y tuvo éxito. En todo ese tiempo que usted hizo películas, ¿podía trabajar en teatro? Sí, yo trabajaba en teatro también. Iba temprano a filmar y después de ahí me iba al teatro, porque además se hacía función a la tarde. Llegaba justo para la función de la tarde del teatro. ¿En cuántas compañías trabajó en teatro? En muchas. Le puedo ir enumerando. Eva Franco, Paulina Singerman. Trabajé con Camila Quiroga, que fue cuando ella volvió después de muchos años que había estado ausente de la Argentina, volvió y formó una compañía con gente de acá, y ahí trabajé con Camila Quiroga, con Enrique de Rosas, trabajé con Pierina de Alessi, con mucha gente he trabajado. ¿Tuvo alguna vez compañía propia? Sí, sí, también. Formé compañía en 2 o 3 ocasiones. Las últimas fueron con Enrique Serrano y Osvaldo Miranda, y anteriormente había hecho, bueno, hice varias temporadas, sí, encabezando elenco. Era una época de compañías, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Era fácil armar la compañía? Y sí, a veces, y otras veces no. Porque después, cuando empezó el furor del cine, ya la gente tenía compromisos y a veces no podía hacer teatro. Pero se hacía mucho teatro y cine. ¿Quién era el productor de las compañías? Y bueno, según los casos. Por ejemplo, la compañía de Eva Franco siempre fue el padre de ella, José Franco, que había tenido compañía con Simari y Arata muchos años. Y bueno, había muchos productores. ¿Eva siempre se inclinó por la comedia? Sí, pero hice algunos dramas también. Con De Rosas, por ejemplo, hicimos un drama que se llamaba El Alarido, que era un drama tremendo. Pero creo que hay como una inclinación hacia la comedia, ¿no? Sí, a mí más me gustaba hacer comedia. Pero de cuando en cuando sí. Irma también fue cantante, ¿no? No, cantante no. Cantaba porque yo, cuando empecé justamente, fue haciendo un personaje que cantaba. Y después hice La muchacha del circo, donde también cantaba. Sí.
¿Cuál es la película que más le queda en el recuerdo, Irma? Bueno, ya le digo, bueno, me quedan las dos primeras mucho. Tanto Noches de Buenos Aires como El Caballo del Pueblo. Pero después hay películas como Una luz en la ventana. Una luz en la ventana, me encantó hacerla, sí. Tantas películas que... Comedias donde hacía de... No sé si trabajó... Delirio hice, que era una obra de teatro que se adaptó al cine. Delirio, donde yo tenía un personaje muy lindo, porque era un doble personaje. Era una mujer muy celosa, y en un momento dado se hace pasar por la hermana melliza, para ver si el marido era capaz de engañarlo. Yo le voy a mencionar algunos nombres Sí, cómo no. y a ver qué le recuerda a usted. Silvana Roth. Silvana Roth, con ella y trabajamos en una película, sí, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la película que hicimos con Silvana Roth? Ay, no me acuerdo. Bueno, le menciono otro nombre, Zuli Moreno. Zuli Moreno, bueno, yo con Zuli Moreno no trabajé nunca. Pedro Quartucci. Sí, desde El Caballo del Pueblo. Felisa Mari. Felisa Mari también. Vez pasada me dieron un premio que se llamaba Felisa Mari y me lo entregaron a mí. Gran actriz, gran actriz. ¿A Lola Membrives la conoció? Sí, la conocí, pero nunca trabajé con ella. Ella me propuso que un día me iba a incorporar a su compañía, pero no, nunca se hizo. Usted mencionó a Camila Quiroga. Usted mencionó a Camila Quiroga. Sí, una buenísima actriz y muy disciplinada, una mujer muy de teatro, ¿no? Irma, ¿es difícil para una actriz de cine, de teatro, de televisión, probablemente de radio también, Sí. conjugar la actividad profesional con la vida privada? Sí, ¿por qué no? Sobre todo que yo tuve una gran suerte. Yo me casé con un hombre que no era actor, después fue empresario a raíz del casamiento conmigo. Y a él le encantaba el teatro. Entonces me acompañaba y era feliz que yo hiciera teatro. Que otras, en cambio, tienen que retirarse porque al no ser del ambiente, el marido las retira. Y mi marido no. Amaba el teatro. Y en una época donde no existían los maestros, ¿no es cierto?, como ahora, no existían las escuelas, ¿cómo aprendía un actor, una actriz? Trabajando, que es como mejor se aprende. Ahora, ¿tuvo algún modelo de actor como que le fue enseñando con la actuación, nada más que le fue enseñando? Bueno, mi primera escuela, como le dije, fue la compañía de Angelina Pagano, que aunque era una compañía infantil, pero ella también nos hacía hacer obras para adultos y bueno, imagínese, todo lo que ella había hecho en el teatro nos lo transmitía, pero muy bien. Y lo mismo sucedió con Eva Franco y con todas las cabezas. Claro, bueno, ya cuando yo fui a trabajar con Eva Franco ya tenía un lugar yo en el teatro, ¿no? Pero de todas maneras aprendí mucho también al lado de ella porque una gran actriz.
existían los roles, ¿no? Irma, dama joven, Ah, sí, primera dama, galán. sí. Eso se perdió. Eso se perdió un poco, sí. Damita joven, la segunda se decía, el papel de la traidora siempre era la segunda. Y después la primera actriz. No, la primera era, lo primero era la primera, Y una actriz pasaba por todas esas etapas, ¿no? por supuesto, Era como ir ascendiendo. claro. Se empezaba de damita joven, aunque yo no, porque Blanca Podestá, que fue con quien primero trabajé en compañía de adultos, ella quiso que yo hiciera de todo, que así se aprendía a hacer teatro. Entonces, por ejemplo, en una obra yo hacía el personaje de característica, una vieja, a los 15 años o 16 que tenía. Así que, y así fui aprendiendo a pisar un escenario y... ¿Recuerda cuál es la obra que más le gustó hacer? ¿La que más satisfacciones le dio? Bueno, las primeras, y después hice una obra ya más de promediada mi carrera, que fue un gran éxito, que se llamaba Mary Mary, que la hice en el Teatro Ateneo, y que era un personaje soñado para mí, y bueno, fue un gusto hacerla. Yo me sentía como identificada con ese personaje. Me parecía que las cosas que yo decía, el diálogo lo podía haber escrito yo. Por eso me gustaba tanto hacerla. ¿Irma elegía los papeles? ¿Eh? ¿Elegía los papeles que iba a hacer o...? Bueno, últimamente sí, pude hacerlo. Al principio no, claro. Hacía lo que me daban, lo que me decían que hiciera. Ahora, en El precio del poder hace un personaje poco simpático, ¿no? Sí, pero me encantó hacerlo. ¿Por qué? Y porque era un desdoblamiento para mí, es interesantísimo para una actriz, y así me lo dijo Moser y yo se lo agradecí toda la vida. Yo le he escrito un personaje que no tiene nada que ver con lo que usted hace habitualmente. Y cuando me explicó cómo era, me encantó. Porque yo siempre hacía de señora bien, que muy educada y qué sé yo, y aquí me tocaba hacer una mala, casi perversa. Al final no era tanto, porque era todo para defender a su familia y a su hijo sobre todo, a su hijo mayor. Pero me encantó, me dio grandes satisfacciones ese personaje. Lo hicimos 2 años y podíamos haber seguido siempre, porque como se basaba en hechos reales, podíamos haber seguido, pero no sé qué desinteligencia hubo entre autor y... Y actor. No, entre autor y empresario, digamos, Del canal. del canal. ¿Irma trabajó con Lili Marchal? Sí, cómo no. ¿Qué película? Y Navidad de los Pobres, una película que tuvo un gran éxito, dirigida por Romero también. ¿Cuántos días se filmaba? ¿Cómo era una filmación en aquel... creo que es de los años 40 y pico, La Navidad de los Pobres. Sí. ¿Cómo se dirigía? ¿Cómo se filmaba en aquella época? Bueno, según los directores.
cada director tenía su estilo. Por ejemplo, Manuel Romero era muy rápido y había otros directores más lentos, más. Pero esa película, Navidad de los Pobres, sí fue una de las últimas que hizo Nini Marshall, y yo con ella también. Un encanto de compañera, además de una estupenda actriz. ¿Radio hizo Irma? Sí, mucho. En Radio El Mundo. ¿Radioteatro? Radioteatro, sí. Y hacía el radioteatro de la noche, que eran adaptaciones de películas a la radio. ¿Radio Cinelux? Sí, también. Sí, hice mucha radio. Y me encantaba hacer radio, porque había gente de teatro y cine que menospreciaba un poco la radio. A mí me gustaba mucho. ¿Recuerda algún galán que la acompañaba en el radioteatro? Y sí, bueno, yo trabajé con... A ver... Hice con Arrieta, con Santiago Arrieta, pero después más acá, con Gómez Q. Sí, hice varias obras. No solamente actores, sino voces muy particulares. Sí. ¿Comedia musical hizo? Comedia musical me hubiera encantado, hubiera sido el sueño de mi vida. Pero hice una sola que no anduvo muy bien. Y ahora, últimamente, digamos, una que hice en el Teatro Regina. Ni recuerdo el título. Qué horror. Es horrible eso. Pero después ustedes lo recordarán. Pero me hubiera gustado mucho hacer comedia musical, sí. Para reunir todo, ¿no? En un solo espectáculo. ¿Qué representa para usted el Cervantes? Un teatro de gran categoría y que me encanta trabajar. Bueno, mucha gente me vinculaba al Cervantes antes de que yo hubiera trabajado en el Cervantes. Ahora últimamente trabajé en Pigmalión, hice dirigida por Graciano, y después, ¿qué más hice en el Cervantes? Locos no. ¿Locos de verano no? No. ¿Hizo la película? Hice la película. No, pero he hecho otras cosas, sí, en el Cervantes. ¿Borges y Perón? Bueno, Borges y Perón últimamente, sí. ¿Qué sintió al volver al escenario del Cervantes? Me encantó, me encantó. Me encantó. Lástima que haciendo esa obra fue que tuve un golpe muy grande, pero no acá en Buenos Aires, sino cuando salimos en gira, que me dejó consecuencias. Bueno, pero siempre fue un placer, sí, trabajar en el Cervantes. ¿Fue dirigida por Cunil Cabanilla? Bueno, fui dirigida en una obra que él después lo había hecho en teatro, Locos de Verano, y después lo hizo, intentó hacerlo en cine, pero abandonó. No sentía el cine él. A él lo que le gustaba era el teatro. ¿Cómo era de carácter Cunil Cabanilla? Bueno,
exigente, pero bueno. ¿Armando Discépolo lo conoció? Sí, trabajé mucho con él en Radio El Mundo. Todas esas radioteatralizaciones que hice en Radio El Mundo, todas fueron dirigidas por Armando Discépolo. ¿Cómo era don Armando? Un hombre encantador, sí. Muy serio, muy seco, pero en el fondo un encanto de persona. Irma, en toda su carrera, ¿hay algo que haya lamentado hacer? ¿Volvería a hacer lo mismo que hizo si volviera a vivir, si tuviera una segunda? Sí, haría eso y otras cosas más. ¿Cómo ser? Bueno, muchas cosas que me he quedado con ganas de hacer. ¿Pero obra siempre relacionado con el teatro? Sí, claro. Si tuviera que darle un consejo a una actriz joven, ¿qué le diría? Y que esto se aprende en el escenario, que hay que hacer teatro para aprender a hacer teatro. Hay muchas teorías y muy buenas, pero como más se aprende es sobre el escenario. Si le dieran a elegir entre el cine, la televisión y el teatro, ¿qué elige? Es muy difícil, muy difícil. Y me gustan las tres cosas. El cine, ¿qué le ofrece? A usted como actriz, ¿eh? Sí. Y sí, me gusta hacer cine. Pero, claro, el teatro lo siento más. El público está ahí cercano. Claro. Se tiene la reacción inmediata. Y eso es muy importante. ¿Lo recibe al público? ¿Recibe el calor del público? Sí, claro, por supuesto. ¿No le cansa la rutina de todas las noches? No. Porque siempre, cada noche, se descubre algo nuevo. Después de hacer una obra mucho tiempo, se descubre algún matiz que uno no había percibido antes. Cuando se hace mecánicamente, no, pero cuando se vuelca uno a una interpretación, siempre se encuentra algo nuevo. ¿En cine? ¿Le gusta verse en cine, Irma? A veces sí, a veces no. ¿Por qué no? Y bueno, porque uno es vanidoso y siempre cree que es mejor de lo que es. Y ahí ve la realidad. Pero a veces está conforme con eso. A veces sí. Digamos que en teatro no puede verse, pero... Claro. ¿Aún le sigue gustando verse ahora, por ejemplo, las películas de antes que pasan por televisión? ¿Las ve o Sí. trata de no verlas? No, sí, las veo. Y tiene muchas ventajas, a uno se ve como era, que es muy importante. Un segundo. Cambiamos los casetes.